Muy buenos días, compañeros y compañeras del volante, que también las hay. Bueno, me acabo de comer el bocata, estoy aquí en un centro logístico de aquí de Zona Franca, esperando a que me carguen un contenedor portuario, en este caso refrigerado, más conocidos como reefer. Y el otro día, así viendo un poco los comentarios, que por favor me tenéis que disculpar, porque sé que comentáis los vídeos, hay cientos y cientos de comentarios, pero el problema está en que, como bien sabéis, soy camionero y trabajo 15 horas cada día, pues no me da tiempo a mirar los comentarios. Miro algunos y la verdad es que a grosso modo, en general, pues todos son comentarios, bueno, que de gente que se siente identificada con lo que yo cuento en esos vídeos, que no es más que mi experiencia personal, como la de cualquier otro compañero. Que de hecho aprovecho y os recomiendo el canal de otro compañero, echarle un vistazo, porque mi canal es muy variado, pero él se está dedicando más a fondo al tema del transporte. Es un canal bastante reivindicativo, entre comillas, que se llama 12 Ruedas. Echarle un vistazo, que está muy bien. Es un buen compañero y me parece una persona sincera y honesta. Bueno, pues uno de los comentarios que la verdad me llegó un poco al corazón fue una persona que me dijo: Tony, ¿por qué no hablas de los tironeros? Quizás somos la parte más baja de en la jerarquía de los choferes. Seríamos la parte más baja, o sea, los que estamos más tirados, más mal mirados, más mal maltratados. Y es verdad. O sea, estuve hablando con una persona que me llamó por teléfono, me explicó cómo viven estos chicos, porque, a ver, es gente que se ha aventurado a meterse en ese desembolso de esos 4.000, 5.000 euros que te puede costar el C y el C+E, que en total son 7 exámenes, más el CAP. Después de hacer todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, ¿qué ocurre? Que salvo que no tengas un familiar que te enseñe, que por ejemplo, no sé, tu padre sea chofer, tenga su empresa y diga: no, mi hijo se saca el carnet, pero a mi hijo lo enseño yo y él se viene conmigo, se viene con su padre, los viajes que hagan falta. Perfecto, ahí lo vas a tener muy bien. Vas a poder empezar desde abajo sin sufrir lo que están sufriendo personas que igual no tengan esa suerte. El tironero no es un tío que va por las Ramblas de Barcelona y cuando ve una señora descuidada con su bolso alegremente, se lo engancha, le pega un tirón y sale corriendo. No, en el transporte son choferes noveles, la mayoría de ellos son novatos, con el carnet recién sacado, que ninguna empresa les da un camión para empezar a trabajar. Y esto hay que entenderlo. Aquí sí que les doy toda la razón a las empresas, porque cuando tú te sacas el carnet de tráiler, estás documentado para llevar un tráiler, pero no estás capacitado para trabajar con ello. Cambia mucho de lo que nos explican en las autoescuelas a la realidad. Y ya no me refiero a nivel de horas, a nivel de quedarte tirado horas y horas en un parking, porque resulta que tu remolque lo utilizan de almacén y te van a llamar cuando les haga falta el producto, y te van a tirar igual, te vas a tirar 6 horas en un parking. No. Aparte de todo eso, el trabajar, el maniobrar, trabajar con un camión no es fácil. Son vehículos muy grandes, a veces nos enfrentamos a maniobras complicadas, a situaciones, el clima, la niebla, la lluvia, entrar en las curvas, aguantar el camión antes de entrar en una curva para no pisar a fondo en la curva y que te haga la tijera, el tráiler. Todo esto son años de experiencia, o como mínimo meses de experiencia. Y la única manera de poderla coger es ofrecerte como tironero en empresas que hacen transporte internacional. ¿Qué hace el tironero? El tironero lo que hace es doble conducción parcial con el titular de ese vehículo. O sea, hace de comodín.
Es decir, por ejemplo, en una ruta con un solo disco no llegamos, tenemos que llegar porque vamos con fecha y hora a descargar fruta, fresas, hortalizas, o sea, vamos a un mercado, vamos con fecha y hora. ¿Qué ocurre? Pues que igual con un chofer solo no llegamos. Entonces echamos mano de un pequeño refuerzo que es el tironero. El tironero, mientras el chofer oficial titular descansa, el tironero pues continúa, o sea que no es más que ir pa'lante y a 90, chato, tú no te preocupes, tú pa'lante y a 90, y que el camión ande, poca cosa más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos tironeros van saltando los pobres de cabina en cabina, y muchas veces tienen que hacer sus descansos, porque también son choferes y tienen su tarjeta de tacógrafo, tienen que hacer sus descansos en áreas de servicio, en vestíbulos de salas de choferes, sentados en una butaca de plástico, con su macutito al lado, con su ropita, sus cositas, esperando a que llegue el camión de bajada para montarse él y tirar para abajo para que ese camión pueda poder llegar a destino. Entonces el tironero se vuelve a bajar en otra área, vuelve a descansar, el titular del camión ya ha hecho un descanso y puede continuar. Pero claro, es lo que me decía un chofer, me decía: Tony, si es que me vienen los tironeros con los ojos rojos, con una cara de sueño, que tienen más sueño que yo, gente con el carnet recién sacado, muertos de sueño, agotados. ¿Cómo quieres que yo duerma? ¿Cómo voy a dormir yo tranquilo en la litera cuando sé de que esa persona en cualquier momento igual se me queda dormida al volante? Entonces, realmente yo tampoco descanso. Oficialmente hago un descanso, es cierto, pero la realidad es que yo no descanso. Entonces, seguramente, pues cuando tengas tu carnet en la mano, pues es probable que durante unos meses pues tengas que hacer este tipo de trabajo para ir soltándote e ir cogiendo experiencia. Es lo que hay, es lo que hay. Y he grabado precisamente este pequeño vídeo para hablar del tema de los tironeros, que seguramente que me voy a dejar muchas cosas porque yo, por suerte, cuando yo empecé, no tuve que hacer de tironero. Yo hice un par de viajes a Alemania y el tercero ya fui solo. Yo os prometo, o sea, yo he llorado de impotencia en la cabina del camión en Alemania, quedarme sin disco, no entender absolutamente nada de alemán. De hecho, bueno, creo que conseguí aprender 10 o 15 palabras, lo justo para saber lo que era un cruce, una rotonda, 4 o 5 números, y poder comer algo, poco más, o sea, no, poco más. Ha sido un idioma que se me cruzó, el alemán, y no lo conseguía. Muchas letras, pocas vocales, y se me saltaban los empastes cada vez que pronunciaba algo. Bueno, pues esta es la realidad un poco de los tironeros, y bueno, dejadme vuestros comentarios, que la gente comente, que la gente exponga, porque aunque yo no conteste, otras personas lo leen. Y de hecho, que esto es un poco aparte, mañana, hoy es jueves, y mañana, pues, si las cosas no cambian, pues participaré en un programa de Radio Nacional de España. Entraré en una grabación, o sea, entraré vía telefónica para el programa Futuro Abierto de Radio Nacional de España, donde, bueno, supongo que habrán llamado a más gente y tal, y seré uno de los que va a participar y a contar un poco esa visión personal que yo tengo después de 22 años de experiencia de por qué faltan camioneros, pero a nivel global, a nivel mundial. Y bueno, ya tenéis otros vídeos donde doy mi opinión. ¿Vale? Pues nos vemos en el próximo vídeo. Buena ruta y mucha suerte a todos. Chao.